Bien, chicos y chicas, nos encontramos un día más en esta clase. Ahora vamos a hablar del proceso de operacionalización de las hipótesis, que en lo particular es un tema que me llama bastante la atención, puesto de que es uno de los temas y uno de los retos cognitivos más complejos dentro del proceso de investigación. Es sumamente técnico y es bastante interesante cómo se puede aprender a hacerlo y también enseñarlo se vuelve de manera un tanto complicada. Bien, sin más que agregar, entonces vamos a comenzar con el tema de operacionalización de las hipótesis. Esto se vuelve continuidad del tema anterior, volvemos a retomar el tema de las hipótesis dada la cantidad de información y los elementos teóricos que se encuentran presentes. Bien, vayamos entonces con una pequeña introducción dentro del proceso de operacionalización de las hipótesis. En primer lugar, se vuelve un verdadero reto. Entonces, enfrentarse al proceso de operacionalización, sobre todo cuando nosotros empezamos nuestros procesos de investigación científica, se vuelve demasiado complejo. Y esto se vuelve complicado no solamente explicarlo, sino que también aprenderlo. Y solamente se puede dar a través de la realidad. Y solamente se da también cuando nosotros empezamos a tener dominio de los contenidos teóricos de nuestro objeto de estudio en cuestión. En el caso de nosotros, en el objeto de estudio de la psicología o del psiquismo humano. También requiere trabajar con datos extraídos directamente de la realidad concreta. Nuestras hipótesis, las hipótesis dentro de las investigaciones sociales no son eminentemente teóricas, sino que fundamentalmente son empíricas. Y esto es verdaderamente complejo, dado el hecho de que, no como se nos enseña, las hipótesis surgen a partir de la teoría, pero no es la única fuente ni es la única vía para el surgimiento de las hipótesis. También en la investigación social se pueden hacer hipótesis y se pueden extraer de la realidad concreta a través de un proceso inductivo. También requieren descender a un nivel de abstracción de las variables para poder manejar sus referentes empíricos. Este proceso de abstracción solo se vuelve posible cuando nosotros podemos operar la realidad con nuestra mente. Es decir, este proceso de operacionalización, y aquí es donde se vuelve un poco de cacofonía, ¿no? Este proceso de operacionalización requiere que el investigador opere dentro de la realidad concreta, pero en su mente. Entonces hay que desglosar, hay que manipular, hay que acomodar la realidad social dentro de nuestra mente para que se adecue o se amolde a nuestro proceso investigativo y de esta manera nosotros poder acercarnos a la realidad concreta como tal. También se pretende explicar cada una de las variables que se desglosan a través de un proceso de deducción lógica. Esto es de lo general hacia lo particular. Y el proceso de operacionalización de las hipótesis es un proceso eminentemente deductivo, en el sentido de que vamos de la hipótesis, que es lo general, luego vamos a las variables, luego vamos a los indicadores y luego vamos a los instrumentos. Entonces es un proceso deductivo. También los indicadores pueden medirse luego a través de índices o investigarse por medio de ítems, y estos ítems o estas índices se van a incluir dentro de nuestro proceso, dentro de nuestros instrumentos. Entonces, si a usted todavía le queda la duda de cuál es la función de la operacionalización de las hipótesis, déjeme decirle que del proceso de operacionalización es de donde surgen o de donde se extrae la información para hacer los instrumentos. Si nosotros no hacemos este proceso de operacionalización, no podemos construir los instrumentos, o por lo menos los instrumentos que nosotros construyamos no van a ser lo suficientemente científicos o no van a tener el suficiente criterio científico como para darnos resultados confiables.
También a este proceso de operacionalización se le conoce también como deducción de consecuencias verificables. Y por último, en este proceso el investigador debe de tener cuidado con la selección de indicadores y aquí hay que aceptar solamente aquellos que después de un análisis crítico realmente miden o expresen realmente lo que nosotros queremos buscar o lo que nosotros queremos medir. Y esta parte se vuelve fundamental en la medida de que estos indicadores también pueden ser parte de otros fenómenos, sucesos o procesos dentro de la realidad concreta. Bien, veamos entonces ahora un esquema que nos va a ayudar a tener una idea más concreta acerca de cómo es este proceso de operacionalización. Cabe destacar que este esquema no se visualiza dentro del trabajo de investigación, sino que es un esquema abstracto, es decir, que solamente está en nuestra mente. A través de nuestros procesos cognitivos lo podemos construir y nos va a ayudar a entender cómo es que se desarrolla o cómo es que funciona el proceso de operacionalización. Si nosotros vemos en una forma mecánica, podemos ver una secuencia de pasos que es crear la hipótesis conceptual, luego el proceso de operacionalización y luego la hipótesis ya operacionalizada. Si nosotros lo queremos ver como esquema, los podemos ver de la siguiente manera y vemos cómo desciende en orden deductivo de lo general hacia lo particular. En primer lugar tenemos lo que sería la variable independiente y la variable dependiente. Como ustedes saben, cada una de las variables se identifica con una letra. En el caso de la independiente tenemos la X y en el caso de la dependiente tenemos la Y. Entonces, en primer lugar, esta flecha nos indica cómo X condiciona Y. Entonces, estamos viendo luego que de cada variable van a surgir una serie de indicadores que son los que están marcados aquí con X. No hay que confundir esta X con la X de arriba. Entonces, estos indicadores que están acá, todos estos indicadores son los referentes empíricos que nos van a ayudar a nosotros a construir nuestras preguntas, que son las que tenemos nosotros aquí. Entonces, de la variable surgen los indicadores y de los indicadores surgen las preguntas. Y luego nosotros podemos ver estas flechas que están acá. Estas flechas que están acá son importantes porque nos dicen que estos indicadores y estas variables se relacionan entre sí y nos ayudan a conectar el fenómeno, el suceso o el problema que nosotros estamos investigando. Bien, veamos cómo se traduce o cómo llega esto hacia el proceso de investigación. Y esto que nosotros vemos acá, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Veamos entonces algunas aclaraciones y recomendaciones con respecto a este proceso. En primer lugar, esa relación que estábamos viendo entre la X y la Y con una flecha no es una direccionalidad unívoca, es decir, no siempre está de esa manera, no es lineal. En la realidad concreta no es mecánica ni es lineal. También la selección de indicadores tampoco no es lineal ni mecánica en esa forma descendente en la que nosotros lo vimos. En un esquema no se puede reducir toda la complejidad del proceso de operacionalización. Sin embargo, los esquemas nos ayudan a tener una mejor comprensión del mismo. A su vez, los indicadores de la variable independiente se encuentran en la realidad concreta vinculados de manera diversa con aquellos de la variable dependiente. Entonces, los indicadores se entremezclan, se entrecruzan y es donde para distintos fenómenos o sucesos podemos tener los mismos indicadores. Y es donde tenemos que tener cuidado como investigadores de seleccionar solamente aquellos que nos parezcan pertinentes.
También los indicadores de las variables no se encuentran siempre en el mismo nivel de abstracción. Esto es verdaderamente complicado que nosotros lo comprendamos o lo entendamos. Solamente dentro del proceso de investigación lo podemos encontrar. Eso quiere decir que muchas veces un indicador de una variable no necesariamente es observable. Entonces, hay que hacer un proceso escalonado. Es decir, este indicador puede tener consecuencias verificables o observables, puede tener otros indicadores. Es decir, el indicador puede tener otros indicadores. También un indicador puede ser considerado desde otra perspectiva como una variable, y es lo que estábamos hablando anteriormente. Cuando un indicador es lo suficientemente complejo, puede construirse incluso un tema de investigación a través de ese indicador, y esto habla de la complejidad de los procesos sociales. También las variables e indicadores hacen referencia a procesos y no a cosas acabadas. Esta parte es fundamental y siempre recalcamos el proceso y el carácter dinámico de la realidad social que se encuentra en la realidad. También algunas variables e indicadores son más subjetivos que otros y por lo tanto serán más difíciles de observar o medir. Esto se vuelve verdaderamente fundamental dentro de la psicología y es donde el investigador y el psicólogo como tal debe de recurrir a la observación y a la experiencia para poder deducir verdaderamente cuáles son los indicadores que nos van a nosotros a ayudar a hacer nuestro proceso investigativo. También los indicadores de una variable son conceptos, algunos de los cuales son más empíricos que otros. Las variables a su vez son conceptos de mayor nivel de abstracción que los indicadores. Entonces, esta parte es interesante porque nos dice que las variables son conceptos. Entonces, una variable, al ser un concepto, es un nivel de abstracción. Y cuando nosotros hablamos de indicadores, es otro nivel de abstracción. Y cuando nosotros hablamos de los indicadores, estamos hablando particularmente de cómo se evidencia ese concepto de la realidad, porque el concepto es una abstracción de la realidad. Entonces, cuando nosotros le damos el indicador, vuelve de nuevo a la realidad y deja de ser eminentemente teórico y se vuelve eminentemente empírico. También el proceso de operacionalización de las hipótesis de las variables debe realizarse en conformidad con los lineamientos teóricos. Todo lo que surja del proceso de operacionalización debe de surgir de la teoría como tal, no puede salir de otra parte. Si bien nosotros decimos de que debe de concatenarse o unirse con lo empírico, que es la realidad concreta, el proceso de los indicadores y de la operacionalización es un proceso que eminentemente se vuelve teórico. Los conceptos de las hipótesis considerados como variables a operacionalizar deben definirse previamente de acuerdo con la perspectiva teórica. Entonces volvemos entonces al apartado anterior. Para operacionalizarlos debemos de recurrir sí o sí a la teoría. Esto no quiere decir que nos debemos desvincular de la realidad concreta. Y también si las variables son complejas pueden dividirse primero en dimensiones para proceder después a elegir cada una de estas con sus indicadores pertinentes. Esto lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. Y por último, bien, veamos entonces un ejemplo de cómo lo podemos ver o otra forma de verlo. Este cuadro que ustedes ven acá, es el cuadro que a menudo se les pide a los alumnos que hagan cuando están haciendo su proceso de operacionalización de las hipótesis. Bien, este cuadro tiene un carácter ampliado.
Si bien no en todas las investigaciones es necesario hacer el cuadro completo, particularmente en la investigación puede trabajarse nada más con la definición operacional y los indicadores, depende de la complejidad del trabajo de investigación. También este esquema nos va a ayudar a nosotros a entender, porque es un esquema ampliado, cómo se puede hacer un proceso de operacionalización de manera completa. Entonces, este cuadro es el que hay que llenar dentro de nuestro proceso, de nuestro informe de investigación. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos hipótesis? Lo que pasa cuando nosotros no tenemos hipótesis es que de la misma forma también nosotros podemos hacer nuestro cuadro. No es necesario de la hipótesis. Y esto es bastante interesante porque igual nosotros podemos hacer el proceso de operacionalización para la construcción de los instrumentos. Vea qué interesante. Y ya les voy a mostrar un ejemplo de cuando no tenemos hipótesis, cómo lo podemos hacer con preguntas de investigación. Bien, pero como estamos con hipótesis, veamos cómo se hace entonces con hipótesis. Entonces, ¿qué hacemos para llenar este cuadro? Veamos, pongamos encima, vamos a superponer el esquema anterior y lo vamos a invertir, le vamos a dar vuelta y lo vamos a poner encima de esto. Y entonces lo tenemos aquí. Vean qué interesante cómo el esquema se convierte en un cuadro o cómo el cuadro se convierte en un esquema. Entonces, tenemos la hipótesis y esto lo podemos ver aquí con los objetivos. No es necesario que nosotros pongamos la hipótesis como tal, sino que ponemos los objetivos. Luego tenemos las variables. Tenemos la variable independiente y la variable dependiente. Independientemente de que de nuestro tema de investigación, como esté constituido, igual nosotros debemos de tener al menos una variable. Y no es necesario que nosotros trabajemos con el modelo de las hipótesis. Como ven, empieza por los objetivos. Bien, entonces tenemos el objetivo. Luego tenemos la variable independiente y la variable dependiente. Luego tenemos una definición conceptual, tal como está en el libro de texto. Luego tenemos una definición operacional o varias definiciones operacionales. Y luego tenemos indicadores, ¿sí? Y luego de los indicadores surgen las preguntas. Y este se va a constituir en nuestro instrumento de recolección de información. Véase que está alejado del cuadro, puesto que no se elabora aquí las preguntas, no se ponen aquí en el cuadro las preguntas se ponen más adelante en el instrumento. Lo que se hace es explicar cuáles preguntas están relacionadas con cada uno de los indicadores. Ahora, esta es una secuencia lineal, no expresa realmente la complejidad del proceso, puesto que estos indicadores pueden estar relacionados con distintas variables. Ya lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces ahora veamos el cuadro aquí ya vaciado. Este solamente es un ejemplo. Tenemos del tema anterior, ¿verdad? El objetivo era identificar las necesidades especiales de atención que poseen los alumnos dentro del aula de clases. Y entonces aquí tenemos las variables, tenemos adecuación curricular y deserción escolar. Entonces, tenemos la definición conceptual, luego tenemos la definición operacional y la parte que me interesa a mí son la parte de los indicadores. Estos indicadores nos van a decir cómo se puede observar la adecuación curricular en este caso. Y esos son los que tenemos nosotros acá. Esta parte de acá es la parte de la operacionalización. Aquí ya tenemos ya operacionalizada la hipótesis. Y entonces ahí tenemos ya los indicadores. Y si nosotros vemos acá en la parte de abajo, vemos que se repiten estos indicadores en la parte de deserción escolar, que también se vuelven indicadores de la deserción escolar. Y entonces surge la duda como investigadores, ¿dónde los ponemos? ¿Dónde es más relevante? ¿Es más relevante en la deserción escolar o es más relevante en
la adecuación curricular o lo dejamos en ambos. Entonces es ahí donde se vuelve complicado, puesto que si lo dejamos en ambas, entonces dentro de la deserción escolar deben de cambiarse las preguntas para hablar de deserción escolar y no hablar de adecuación curricular. Y entonces ahí es donde se vuelve complicado y es donde hay que tener como cierta habilidad como investigadores. Bien, veamos entonces lo siguiente. Bien, entonces aquí tenemos nuestro segundo ejemplo acerca de cómo se puede hacer el proceso de operacionalización de las hipótesis a partir de preguntas de investigación. Esta tesis fue realizada por mi persona, es mi trabajo de grado, y aquí podemos ver cómo hicimos el proceso de operacionalización con preguntas. Aquí nosotros podemos ver las preguntas y pueden leer cada una de ellas. Por ejemplo, acerca de las actitudes del profesorado respecto a la disciplina de los escolares, cómo son las relaciones interpersonales entre el profesorado y el alumnado respecto a la disciplina escolar, cómo es la organización de la labor educativa aplicada por el profesorado que incide en la disciplina escolar, cómo son las medidas disciplinarias que el profesorado aplica en el aula. Luego tenemos las categorías de investigación. Aquí tenemos los factores psicoeducativos y ahí tenemos la definición conceptual. Son los elementos psicológicos que contribuyen en el campo de la educación a la formación integral de los educandos dentro de las aulas escolares. Y tenemos las siguientes subcategorías. Ahí tenemos la categoría de actitudes de los docentes y luego tenemos el indicador que son hacia el alumnado, hacia la labor educativa y hacia la disciplina escolar. Luego tenemos la parte de las relaciones interpersonales en el aula y los indicadores. La organización de la labor educativa y los indicadores, planificación didáctica, actividades de motivación, atención a las particularidades del grupo. Tenemos las medidas disciplinarias y los indicadores son las estrategias que utilizan para estimular la buena conducta, las medidas disciplinarias y el apoyo. Luego tenemos el concepto de disciplina escolar y ahí tenemos la definición. Y luego tenemos las subcategorías. Bien, veamos entonces las variables en la investigación social. Cómo nosotros trabajamos con grupos sociales, con personas, entonces
estas personas poseen ciertos atributos o características. Lo primero que hay que resaltar aquí de esta diapositiva es de que lo que fluctúa o lo que cambia dentro de un proceso de investigación social son precisamente las personas, los sujetos de investigación. Entonces, estos individuos y de estas sociedades poseen ciertos atributos o características. Estos los hacen similares entre sí o los diferencian. Esto es en grados o modalidades. Por ejemplo, las personas del campo llegan a vivir a las ciudades, pueden clasificarse en hombres o mujeres, este sexo, pueden estar solteros, casados, etc., estado civil, o pueden saber leer o no, esto es analfabetismo, o pueden ser obreros, comerciantes, ambulantes, amas de casa, etc., esta es ocupación. Cada uno de estos es una categoría que los diferencia. También las personas pueden clasificarse o ordenarse según el matiz o modalidad con el que poseen tal atributo o característica que mencionamos anterior. Por ejemplo, algunas perciben mayores salarios que otras, o algunas pueden tener mayores niveles de estudio que otras, o algunas pueden participar más en la política que otras. También ciertas variables permiten ubicar a los individuos según el grado o magnitud con el que poseen algún atributo o una característica. Por ejemplo, un individuo podemos decir que percibe 2,000 pesos mensuales. Recuerden que estamos hablando aquí de Rojas Soriano, entonces aparecen pesos porque es mexicano. O esto se le llama nivel de ingreso. O puede tener un puntaje el alumno, por ejemplo, la nota. Entonces, ese es otro atributo o es otra característica que los diferencia. Los alumnos de alto rendimiento, por ejemplo, que tienen un puntaje entre tanto y tanto, ¿no? O los alumnos con bajo rendimiento, que están bajo la media, ¿no? Que nosotros le llamamos. Y de acuerdo a todo lo anterior, podemos ver cómo se modifica el término de variable para las investigaciones sociales. Entonces vemos que la variable puede definirse como un atributo, propiedad o cualidad que puede darse o estar ausente en los individuos o sociedades. Puede presentarse en matices o modalidades diferentes o en grados o magnitudes o medidas distintas a lo largo de un continuo. Entonces, ¿qué es lo que fluctúa? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que se modifica dentro de una investigación social? Son las personas. Las personas son las que cambian dentro de una investigación social y cambian también dentro de una investigación en psicología, que es una investigación social. Y a su vez, estas variables pueden tener distintos niveles de medición. Por un lado están las nominales, es decir, que no hay matices, se dan o no están, por ejemplo, soltero o casado. No le están preguntando, ¿cómo está? ¿Está soltero? Sí, fíjate que estoy soltero, pero tengo por ahí una mi querella, ¿va? No, la pregunta es, ¿está soltero o está casado? Así de sencillo. Ordinal, matices o modalidades diferentes. De intervalo, que puede presentarse en magnitudes a lo largo de un continuo. O de razón, que además de tener características de las escalas descritas, posee un cero absoluto. Esta es bastante interesante, la de razón, porque debe de poseer un cero. Por ejemplo, si hablamos de niños con bajo rendimiento, si hablamos de una escala nominal, podemos decir de que está los alumnos con que están aprobados o que están reprobados, por ejemplo. Entonces no hay grados ni matices, o está aprobado o no está aprobado, o pasó de ciclo o no pasó de ciclo, o aprobó el examen o lo reprobó, así de sencillo. Tenemos matices o modalidades diferentes.
Entonces, en matices o modalidades diferentes podemos encontrar en el rendimiento, por ejemplo, tenemos alumnos con alto rendimiento académico, alumnos con rendimiento académico medio y alumnos con bajo rendimiento. De intervalo puede manifestarse en magnitudes a lo largo de un continuo. Por ejemplo, tenemos las medias o las puntuaciones por ciclos. Esto se mira por lo menos en el bachillerato, que tenemos ciclos. Entonces, en el primer ciclo tuve tal ponderación en una nota, en una evaluación o en una materia. Luego tuve otra evaluación en el segundo ciclo y luego otra, así, de intervalo. Entonces, eso es a lo largo de un continuo. Y de razón es la nota como tal. Por ejemplo, en el bajo rendimiento. Al final, el alumno se evalúa como una nota, así de frío. Es decir, un 6, un 7, un 8, un 9. Entonces, vemos cómo se da las distintas niveles de medición dentro de un mismo parámetro o dentro de una misma variable. Luego tenemos la clasificación de las variables por su posición en una hipótesis o correlación. Esto es más que todo un repaso. Esto nosotros ya lo vimos, pero es necesario que nosotros veamos cómo puede verse también dentro de la investigación social. Las variables pueden clasificarse en independientes, dependientes e intercurrentes o intervinientes. Y entonces aquí lo estamos viendo dentro de la investigación social. Por ejemplo, la independiente debe entenderse como un elemento o fenómeno o situación que explica, condiciona o determina la presencia de otro. Mientras que la variable dependiente es el elemento, fenómeno o situación explicado o que está en función de otro. Y al mismo tiempo la variable interviniente es el elemento que puede estar presente en una relación entre la variable independiente y dependiente, es decir, influye en la aparición de otro elemento, pero solo en forma indirecta. Bien, chicos y chicas, lastimosamente llegamos al final de una clase más, no sin antes agradecerle por su presencia, por ver este video, por darle su like, por escribir sus comentarios. Espero de que haya sido de su agrado y recuerden que las dudas las vamos a despejar en la videoconferencia de la próxima clase. Sin más que agregar, entonces me despido. Hasta pronto. Bendiciones.